Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto el saludarte como siempre. En esta oportunidad te presento videos en los que voy a hablar acerca de la inferencia lógica y el método que vamos a utilizar para resolver los problemas o demostrar la validez de los razonamientos va a ser el método directo. Si bien es cierto, dentro de la inferencia lógica existen varios métodos, tales como el método directo, el método indirecto o absurdo, el método de los valores de verdad, el método condicional y el método de la tabla de verdad, nosotros acá le vamos a dar preferencia en primera instancia al método directo. Pasemos ahora a hablar sobre la inferencia lógica. La inferencia lógica va a estar formada por un razonamiento deductivo. ¿Y cuál va a ser la idea? La idea va a ser verificar si ese razonamiento deductivo es válido o no. Así que cuando hablamos de inferencia lógica, tenemos que hablar de un razonamiento deductivo, que es el que tú ves acá presentado en este ejercicio. ¿Pero qué es un razonamiento deductivo? Es un conjunto de proposiciones relacionadas entre sí de tal manera que una de ellas, llamada conclusión, es deducida a partir de otras denominadas premisas. ¿Qué me está diciendo la teoría? Que cuando yo vea un razonamiento deductivo, este va a estar formado por dos partes principales. Las premisas, que son desde la número 1 hasta la número 6, y la conclusión, que es lo que supuestamente se deduce al relacionar estas premisas. Ahora, ¿por qué digo supuestamente se deduce? Porque en este caso, la pregunta es demostrar lo que ya me garantiza de que tenemos que llegar a A, pero en otras situaciones nosotros tendremos que verificar si esa es la respuesta correcta o no. Bien, entonces, tenemos acá el ejercicio y vamos a ocupar el método directo. ¿En qué consiste el método directo? Consiste en aplicar directamente las reglas de inferencia y llegar supuestamente al resultado deducido de relacionar todas estas premisas, que en este caso es A. Perfecto. Vamos al primer consejo que te voy a dar para poder realizar cualquier problema de inferencia lógica. Lo importante en una inferencia lógica no es tanto el formulario o las reglas de inferencia. Lo importante en una inferencia lógica es saber dónde o cómo empezar el ejercicio, es decir, por qué premisa voy a empezar a deducir el razonamiento para poder llegar a la premisa A, que en este caso es la conclusión de este razonamiento. Entonces acá existen 4 situaciones que debes tomar en cuenta para empezar un ejercicio. La primera, debes empezar siempre primero por la premisa que esté individual. Para nuestro caso, nosotros tuviéramos que empezar por la premisa número 3, porque esta premisa es individual, está sola, y entonces la teoría me dice usted debe empezar por la número 3, de preferencia. Pero, ¿qué pasaría si mi problema no tiene esa condición? O sea, ¿qué pasaría si mi problema no tuviera ninguna premisa que esté individual? Entonces viene una segunda regla que dice que si eso pasara, o usted empieza por la premisa que tenga el símbolo de conjunción, o usted empieza por la premisa que tenga el símbolo de disyunción. En caso el problema no tuviera ninguna de esas 3 reglas, entonces se resolvería aplicando algunas reglas de inferencia lógica especiales, tales como el silogismo hipotético, dilema constructivo y dilema destructivo. Como puedes ver, hay que saber un poco de teoría para poder manejar la inferencia lógica. Por eso lo vamos a explicar a medida que vayamos avanzando en este tema. Comencemos entonces la solución del problema. Lo primero que hago en el método directo es comenzar por la premisa que esté individual. Y aquí tengo la número 3, esta está en forma individual. Una vez que yo detecto la premisa que está sola en forma individual, que aquí voy a ir interactuando con ustedes en el video,
Una vez que encuentro la premisa individual, el siguiente paso es buscar esa premisa en otra premisa para poder analizar qué puedo hacer con esa situación. Entonces acá estoy observando de que esa premisa número 3, que en este caso es negación de G, la estoy encontrando en la premisa número 1. Entonces, ¿qué hacer cuando la premisa individual la encuentro en otro dato de forma idéntica? Ahí entra lo que se llama una ley muy importante, que es el modus ponendo ponen. ¿Qué es el modus ponendo ponen? El modus ponendo ponen implica que yo debo trabajar con la premisa que se encuentre en el antecedente para generar como respuesta el consecuente. O sea, ¿cuándo aplico modus ponendo ponen? Cuando mi premisa que está individual se encuentra exactamente igual en el antecedente de otra premisa. Si eso pasara, ¿qué hace el modus ponendo ponen? Afirma el antecedente y como el antecedente queda afirmado, queda verdadero, entonces se comprueba el consecuente. Traducido al español, se tachan o se simplifican las negaciones de G y la respuesta de eso es E. Siempre debo colocar en los ejercicios las premisas que estoy utilizando y la regla de inferencia en la que me estoy apoyando para deducir que la respuesta es E. Perfecto. Entonces, entre 1 y 3 hemos aplicado modus ponendo ponen, ya expliqué el porqué y me ha dado E. Me vuelvo a preguntar el ciclo del comienzo del ejercicio. Es decir, ¿usted tiene una premisa que se encuentre en forma individual? Sí. La número 7 se encuentra en forma individual. Esa premisa que está en forma individual, ¿la encuentra, la tiene en otra premisa? La respuesta es sí. La estoy viendo en la número 2. Por lo tanto, esta premisa individual la estoy detectando exactamente igual en la premisa número 2, lo que significa que entre la 2 y la 7 debo volver a aplicar modus ponendo ponens. Perfecto. Así que se va a tachar la E con la E y me va a quedar K. Vuelvo a preguntarme nuevamente, ¿tengo una premisa que esté individual? Sí. La número 8 está individual y entonces esa número 8 voy a buscar con quién puede trabajar. Si yo analizo, la número 8 puede trabajar con la número 4, porque aquí estoy detectando la presencia de una K. Ahora, aclaremos lo siguiente. Aquí ya no puedo aplicar modus ponendo ponen, porque para aplicar modus ponendo ponen, ¿cuáles son las condiciones? Que los antecedentes sean iguales y que las premisas estén involucradas con un símbolo de condicional. Y aquí están relacionadas con un símbolo de disyunción. Por lo tanto, aquí va a entrar una nueva ley que se va a llamar silogismo disyuntivo, más conocido también como modus tollendo ponen. ¿Cómo me doy cuenta de que voy a aplicar modus tollendo ponen? El modus tollendo ponen se aplica cuando usted va a relacionar dos premisas con el símbolo de disyunción y una de ellas se encuentra individual, ya sea positiva o negativa. Es decir, si aquí está negativa, aquí tiene que estar positiva para que yo pueda trabajar. Y si aquí está positiva, aquí tiene que estar negativa para que yo pueda trabajar. Si fueran iguales, no se puede aplicar modus tollendo ponen o silogismo disyuntivo. La condición de la ley es que yo puedo trabajar con una de ellas siempre y cuando una sea positiva y la otra sea negativa. Lo otro bueno que tiene en silogismo disyuntivo o modus tollendo ponen es que él admite
trabajar ya sea con la primera o con la segunda. Por ejemplo, si aquí en vez de K estuviera la L, igual puedo trabajar con esta ley. Esa es la ventaja de esta ley, que ella no se hace problema en trabajar ya sea con la primera letra o ya sea con la segunda letra, respetando siempre de que una debe ser positiva y la otra debe ser negativa. Como se cumple esa condición, ¿qué hace el modus tolendoponen con silogismo disyuntivo? Me tacha la negación de K con la K, o sea, me tacha las proposiciones, incluida la negación, y me deja como respuesta negación de L. Me vuelvo a preguntar, ¿tengo una premisa que esté sola o individual? Sí, la número 9. La número 9 está solita y por lo tanto voy a buscar una premisa con la que pueda relacionar esa premisa. Y es obvio que puedo relacionarla con la número 5. Si ustedes observan la 5 y la 9, otra vez voy a aplicar silogismo disyuntivo o modus tolendoponen. ¿Por qué? Porque me estoy topando con una disyunción. Entonces, razonemos de esta manera. Cuando usted tenga que trabajar o relacionar una premisa con otra mediante el símbolo de disyunción, no tiene que pensar mucho. Esa ley es modus tolendoponen. No hay otro camino. Es sí o sí esta ley. Ahora, sí o sí se aplica si una es positiva y la otra es negativa. Eso es importante, por favor, recalcar. ¿Ok? Eso tiene que estar claro. Si yo borro esta n, no puedo seguir haciendo nada y entonces el razonamiento no sería válido. Pero como aquí es positivo y aquí es negativo, puedo hacer la ley, se va la L con la no L y me queda M. Perfecto. ¿Tengo una premisa que esté individual? Obviamente que sí. La número 10, la M. Esa M, ¿con quién puedo relacionarla? Pues con la número 6. Aquí en la número 6, aquí está. Observo de que la he encontrado ahí. Y aquí está lo interesante. Son iguales y las proposiciones o las premisas se van a relacionar con una condicional. Así que si yo voy a relacionar una premisa con otra a través de la condicional y más encima los antecedentes son iguales, entonces debo aplicar modus ponendo ponen. ¿Qué va a hacer el modus ponendo ponen? Me va a tachar la M con la M y me va a dejar A. Y entonces, ¿a qué hemos llegado? Hemos llegado a la conclusión de que efectivamente la relación de todas estas premisas permiten deducir que la conclusión final va a ser A. Por lo tanto, hemos demostrado la validez de este razonamiento. Bien, damas y caballeros, espero de que este video haya sido aclaratorio para que tú puedas sumergirte en el mundo de la inferencia lógica y puedas realizar ejercicios a través del método directo. Como siempre, agradecerte por tu atención y que tengas un excelente día.